¿Sabías que hubo un tiempo en que era posible acudir a tu banco y canjear billetes por oro o viceversa? Pues esos tiempos no están tan lejanos. Es lo que se llamó el patrón oro. Hoy vamos a ver más exactamente su historia, en qué consistía, cuáles eran sus ventajas, sus inconvenientes, por qué se abandonó y alguna cosilla más. Bienvenidos al episodio 2 de Entiende la economía. Pues sí, en efecto, no hace tanto tiempo era posible acudir a nuestro banco con billetes y intercambiarlos por oro o viceversa, dependiendo de cuál fuera nuestra preferencia a la hora de acumular la riqueza. ¿Cuál era el propósito de esta intercambiabilidad? Pues que los ciudadanos tuvieran confianza en el valor de los billetes, ¿eh? Sabiendo los ciudadanos que en cualquier momento lo podían cambiar por oro y siendo el valor del oro reconocido desde hace siglos, si no milenios, pues esta circunstancia daba mucha más seguridad al ciudadano a la hora de tener los billetes en su casa y le daba confianza en la fortaleza de la moneda local. ¿Cómo se llegó al oro, a dar valor al oro? Pues ya habíamos visto en nuestro episodio 1 que antes de la llegada de la moneda se podían utilizar diversas mercancías para el intercambio. Eran frecuentes desde el cacao hasta las conchas, pasando por piedras un tanto especiales, tejidos o incluso la sal, ¿no? También un poco más tarde se instauraría el intercambio por metales, metales preciosos o semipreciosos, pero no acuñados, ¿eh? Tal sería el caso de el oro, la plata. Estamos hablando de en torno al siglo XII, siglo XIII antes de Cristo como inicio de esta nueva manera de comercio. Y finalmente, unos 7 siglos antes de Cristo, llegaría la moneda acuñada, el dinero moneda. De nuevo en metales preciosos o semipreciosos. ¿Cuáles son las características del oro que se utilizó en muchas de estas monedas? Por ejemplo, en las primeras monedas romanas. Pues el oro era o es un material fundible, perfectamente moldeable, es muy fácil darle forma cuando está a una temperatura adecuada y mantiene esa forma cuando se encuentra frío, ¿no? Es brillante, es bonito a la vista, es inalterable al paso del tiempo, no se oxida, no se corroe y lo más importante de todo, es escaso, porque cuando un bien es muy abundante, entonces no puede conservar mucho valor, como veremos más adelante. Es decir, la escasez y el valor de un bien están directamente relacionados. ¿Cuál fue la historia del patrón oro? Pues hacia 1820-1821, en el Reino Unido, se instala este sistema, el intercambio de la libra por el oro a una tasa fija. Y este sistema se extendió por todo el Imperio Británico, que en el siglo XIX, como sabéis, era muy extenso, y de ahí a otros países del mundo. No totalmente el mundo completo, pero sí una buena parte de los países desarrollados de la época adoptaron este sistema. Durante finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, prosiguió este sistema con cierto éxito y la cosa cambió al llegar la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial supuso un desembolso enorme para las arcas públicas para financiar esta guerra y los costes de sus ejércitos. Eso tuvo como repercusión que, claro, no era suficiente el oro que se tenía almacenado en los correspondientes bancos centrales para financiar esa guerra. Era necesario más riqueza, era necesario más dinero que el que estaba respaldado por el oro. Entonces, en este momento, varios países empiezan a romper con el patrón oro y a imprimir más billetes que los que están respaldados por el oro en sus reservas nacionales. Poco tiempo después, o posiblemente a consecuencia de esta ruptura con el patrón oro, o así lo afirman algunos economistas, terminaría surgiendo una burbuja bursátil que terminaría estallando en el año 1929 con el famoso crack del año 29 de Wall Street, por el cual, como sabéis, pues todas las acciones que cotizaban en la bolsa de Nueva York, pues cayeron vertiginosamente, con pérdidas de valor brutales en muy pocas jornadas, pérdidas que se trasladaron a otras bolsas del mundo, porque incluso en aquel entonces la economía de los distintos países ya estaba bastante interrelacionada. Y vinieron a continuación unos años en Estados Unidos de crisis, de fuerte pobreza en muchos de los estamentos sociales. Es lo que se llamó la Gran Depresión, que duraría buena parte de los años 30. Llega la Segunda Guerra Mundial y cuando está próxima a finalizar, cuando ya los Estados Unidos y sus aliados empiezan a saberse vencedores, allá por el año 44, se establece el Tratado de Bretton Woods, por el cual los Estados Unidos lo que ofrecen a estas economías es la custodia de todo el oro de estos países y a cambio las monedas de los países aliados estarían respaldadas por el dólar, ¿eh? Como contrapartida, como apoyo o respaldo y para dar confianza a los ciudadanos de los diversos países. Claro, esto tiene un inconveniente, y es que quien controla en definitiva cuántos dólares hay en circulación sería en aquel entonces el gobierno de los Estados Unidos. El sistema permaneció con una convertibilidad que se hizo famosa y que era una onza de oro igual a 35 dólares, pues esta intercambiabilidad se mantendría hasta el año 71, en el año en el que de nuevo una guerra, la guerra de Vietnam, hizo que Nixon rompiera definitivamente con, con este acuerdo de Bretton Woods y esta intercambiabilidad del oro. Se considera que a partir de ese año 71 ha desaparecido totalmente el patrón oro de la inmensa mayoría de los países, y eso pues ha tenido sus consecuencias, ¿no? que veremos a continuación. ¿Cuáles eran las ventajas que tenía el patrón oro? Pues una de ellas es que, puesto que la riqueza y la manera en que ésta se acumulaba, que era el oro, estaba limitada, es decir, no se podía acumular en los bancos centrales, en las reservas, más dinero, más oro, perdón, que el que se extraía de las minas, pues eso significaba que había un mantenimiento en el valor del dinero, de los billetes. Y eso daba mucha confianza a los ciudadanos que sabían que con el paso del tiempo su dinero en oro iba a seguir valiendo lo mismo. Por otra parte,
ese valor del oro, ese reconocimiento de valor, no paraba en las fronteras de un país, sino que como eran muchos los países que habían adoptado el patrón oro, pues era posible esa intercambiabilidad al traspasar las fronteras, favoreciendo precisamente esos desplazamientos de la riqueza de un país a otro. Entonces, ¿cuáles serán los inconvenientes del patrón oro? Pues ya hemos visto alguno, ¿no? Y es que, claro, solo se puede imprimir la cantidad de dinero que esté respaldado por oro. De tal manera que cuando un país entra en una crisis, no es posible darle, digamos, a la máquina de hacer billetes y incentivar que la economía salga de esa crisis. Es decir, los gobiernos de los estados estaban, digamos, tenían sus manos atadas, tenían sus manos atadas de cara a lo que es la política económica. Otro riesgo que existía con el oro era que la riqueza del país creciera a un ritmo mayor que el oro que era capaz de extraer o de acaparar en sus arcas, ¿no? Lo cual podía motivar una deflación. Y por otra parte, el Estado tenía que preocuparse del transporte, almacenamiento y seguridad. Bueno, cuando los Estados Unidos, por el Tratado de Bretton Woods, se hicieron cargo del oro de las economías mundiales, este oro se custodió en un fuerte llamado Fort Knox y ahí se supone que sigue fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad. Bien, ¿podría volver el patrón oro en el futuro? Pues es improbable por varios motivos, pero uno de ellos es el que vemos en esta gráfica. A día de hoy, los bienes que existen en todo el mundo suponen unos 400 billones con B de dólares, lo que los americanos llaman trillion dólares. Y el dinero en circulación se correspondería aproximadamente con unos 110 billones de dólares. Mientras que el oro que se ha extraído del subsuelo, pues se correspondería muy aproximadamente con unos 20 billones de dólares. Por tanto, vemos que es imposible equilibrar tanto el dinero, y no digamos ya la totalidad de la riqueza, con el oro que se ha extraído hasta ahora. Y alguien podría decir, bueno, ¿y si extraemos más oro? Pues el problema no es tan fácil. Si fuera así de fácil, claro que se extraería más oro y máxime al precio que tiene actualmente. Las existencias mundiales de oro hasta el 2024 son de aproximadamente unas 210.000 toneladas. Y el ritmo de extracción actual está en el entorno de las 5.000 toneladas. Por tanto, si quisiéramos duplicar las existencias de oro al ritmo de extracción actual, que insisto, no es fácil de aumentar, necesitaríamos 42 años para duplicar las existencias actuales de oro y seguiría siendo insuficiente, como hemos visto en la infografía anterior, para equilibrar con el dinero en circulación. Y sobre todo es que el incremento del dinero en circulación de año en año es mucho mayor que el incremento de oro que podemos acumular de año en año. Bien, pues hasta aquí el episodio 2 de Entiende la economía. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al like o, mejor todavía, suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta luego.